Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo. Esta es la última carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está preso, pero sabe además que es una de las últimas cosas que va a poder escribir y decir. Cuando usted lee la carta se da cuenta que él tiene bien claro que está por ser entregado y el tiempo de su partida está cerca. Quiere decir que ya está pensando o mirando a la muerte cara a cara. Con plena conciencia, la muerte no es algo que sobrevino a la vida, él se da cuenta. Está preso en Roma, posiblemente en una cárcel que está a la entrada misma del Foro Romano, la cárcel Mamertina. Posiblemente, digo, la tradición dice que es ahí, la cárcel está allí y se conserva, algunos piensan que es verdad que es en este lugar, pero de ser ese lugar, y las cárceles más o menos todas tenían las mismas características, estaba en un sótano. La cárcel tiene un primer piso o nivel donde estaban los soldados, una escalera muy pequeña, muy incómoda. Si usted alguna vez estuvo en la oficina y vio la escalerita que tengo yo ahí para subir, idéntica a esa. Si no, pasa hoy, hace un tour y ve la escalera esa. Es una escalera muy incómoda, bajaban los presos y los soldados tenían en la parte de arriba, ellos estarían en el techo del sótano, un agujero circular con una reja por donde los miraban. Lo que quiere decir que el apóstol no debía estar muy cómodo. Y por lo que dice aquí, además, como preso peligroso lo tenían, porque dice que le pusieron cadenas. Usted se acuerda que en alguna de las descripciones que hace el libro de los Hechos, como preso estaba en una casa, etcétera, pero acá no, acá estaba en una prisión rigurosa. ¿Por qué? Porque en aquel momento gobernaba Nerón. Hacía más o menos unos 10 años cuando se escribe esta carta que Nerón estaba en el poder, y Nerón, que había empezado siendo un buen gobernante, terminó después delirando, y en este momento estaba en pleno delirio. Gran parte del pueblo lo despreciaba como emperador, y al que no estaba de acuerdo con él, tenía dos opciones: o él lo mataba o lo invitaba a que se suicidara. Es decir, era un hombre muy cruel. Pero sucedió algo importante para la fe, y es que el 18 de julio del año 64 se incendió Roma. Roma era en ese momento una ciudad de casas de madera y muy pocos edificios eran edificios de mármol o material sólido. Y parece que Nerón quiso hacer una renovación y entonces él mandó incendiar Roma. Él, cuando se incendió Roma, estaba a 15 kilómetros de distancia. De los 14 barrios que tenía en ese momento Roma, 10 se quemaron. Es un incendio de toda una ciudad. Nerón se hizo el dadivoso y abrió los jardines de su casa para los pobres, pero la gente comenzó a sospechar que Nerón había sido el que hizo esto, que era uno de sus delirios. Decían algunos que Nerón había estado en uno de los montes, el Palatino, cantando porque se sentía poeta. Cuando Nerón se suicidó, la última frase fue: "Qué artista que pierde el mundo". Y se suicidó, ¿no? Tenía un alto concepto de sí mismo. Entonces decían, él seguramente estuvo cantando eso porque decían que en su locura había querido repetir lo que en Grecia fue el incendio de Troya. Entonces él, para cantarlo, lo había enseñado. Eso decía el pueblo. Decían que lo que quería era renovar a Roma y Nerón sintió que políticamente perdía, y entonces en los 4 barrios que habían quedado, los únicos que se habían salvado, había una comunidad judía y cristiana. Y entonces él agarró y le echó la culpa a los judíos y a los cristianos. Dijo: no ven, no se quemaron esos barrios porque son ellos los que produjeron el incendio. Es decir, fue una medida política que dio su fruto.
porque inmediatamente empezó la persecución fuerte contra los cristianos dirigida por él. Esto no lo creía la gente, pero la persecución se hizo igual. Tácito, que es un escritor pagano, es decir, no puede acusarse a Tácito de simpatía por el cristianismo, él los tenía en menos a los cristianos. Él dice en uno de sus escritos así: Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos y los castigó con muy refinada crueldad. Se condenó a una gran multitud. Además de matarles, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran el jardín del emperador. Es decir, que esto no lo describe alguien un exagerado cristiano, esto lo describe un pagano, y en el escrito después dice que él sabe que no fueron los cristianos, sino que fue Nerón el que incendió Roma. Lo que quiere decir que, sin embargo, esto desató una persecución. Es en esa persecución donde Pablo es encarcelado en Roma. Y es encarcelado como si fuera un delincuente, por eso lo cargan de cadenas. Él dice en la carta, cuando llegamos al capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Está pensando en el martirio, no en la partida. Después dice, y el tiempo de mi partida está cerca, pero ve realmente que está por ser sacrificado. Y que nada puede en ese momento esperar de benevolencia por parte del emperador, porque hay una situación política que lo va a llevar a él al martirio. Lo tiene claro Pablo esto. Según la historia, fue condenado a muerte y fue decapitado a 5 kilómetros de la ciudad de Roma. Decapitado porque por ser ciudadano romano no lo podían crucificar por ley. Así que decapitado en lo que se llama Vía Ostia, en un lugar que está señalado todavía en las afueras de Roma. Dicen que allí fue decapitado. Ahora, yo quisiera que por un momento nosotros nos pusiéramos en la túnica del apóstol, ¿no? Es un hombre que está preso, que está encadenado. Es el gran viajero, predicador del Evangelio, fundador de iglesias, y él se da cuenta que en ese momento llega el martirio, que él está frente a la muerte, que no va a salir de esa cárcel, que de allí va a tener que ir para el cadalso. Y entonces escribe esta carta. Y esto es lo asombroso, que en esta carta el apóstol, condenado a muerte y pensando en esto, no está ni deprimido, ni angustiado, ni desilusionado, ni vencido. Está pasando el legado. Está pensando a quién o cómo entregar esto a los que vienen detrás, a los que todavía no han caído. Y esta carta es el canto del cisne, que dice que no canta nunca, pero canta una sola vez cuando va a morir, ¿no? Esto es como el canto del cisne, es el canto final del apóstol frente a la muerte. Es interesante pensar en un cristiano que ha dedicado su vida al Señor y a la obra del Señor, que se encuentra frente al martirio, frente a la muerte, pero además que se encuentra solo, abandonado por los hermanos, desamparado en ese lugar, porque nadie quiere identificarse con este hombre para no caer junto con él. Y es interesante ver la fuerza de la fe y la confianza que él tiene y la visión de que él puede estar preso, pero el reino de Dios va a triunfar de cualquier manera, que no depende de la persona, depende del poder de Dios. Por supuesto que la persecución ha hecho efectos dentro de la iglesia. El apóstol mismo acá en la carta habla de los efectos de la persecución. Él dice, hay deserciones, y le escribe algunos nombres que nosotros no sabemos quiénes son, porque no conocemos su historia, pero que seguramente Timoteo sí los conocía. Por ejemplo, le dice en el capítulo 1, lo hemos leído en el versículo 15, y sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No sabemos nada de estas personas, pero es indudable que debían ser cristianos que tal vez tendrían que testificar a favor del apóstol en Asia, que era donde el apóstol había trabajado. Figelo y Hermógenes los pone por nombre, lo que quiere decir que Timoteo sabía quiénes eran estas personas, sabía quiénes eran, y él dice, me han abandonado. Más adelante va a decir, procura venir presto a verme, porque Demas me ha desamparado.
y además lo conocemos porque lo menciona en la carta a los Colosenses, lo menciona en Filemón, era un colaborador de Pablo, dice, se ha ido a Tesalónica amando este mundo. Los colaboradores no están allí. Cuando habla de su defensa, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Yo no quisiera, esta noche y estas noches no quisiera hablar de la ingratitud muchas veces de la obra de Dios, ¿no es cierto? Pero yo cuando leo esta carta tiemblo al pensar en la ingratitud del pueblo de Dios, miles y miles que habían sido alcanzados por la palabra de Cristo a través del apóstol, miles y miles que habían sido edificados por el apóstol, y cuando llegó el momento de enfrentar el tribunal, que es cuando el hombre tiene que hacer su propia defensa ante el tribunal romano, no hubo un hermano que se acercara y le dijera, estoy acá. Hay honrosas excepciones, sin embargo. Y él marca una, dice, tenga el Señor misericordia de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mi cadena, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y fíjense que acá llegó un cristiano de otro lado y dice, llegó y dijo, ¿dónde está? Y está como uno de los presos peligrosos, encadenado, y él dice, ¿dónde está? Y fue, dice, lo buscó y lo halló y estuvo con él. Hay algunos todavía que quedan, algunos que lo buscan, que se identifican, que lo confortan al apóstol. Pero él envía, en medio de esto, envía una carta a Timoteo. Timoteo lo conoció cuando era muchacho, lo conoció en Listra, en su primer viaje misionero. Seguramente, por lo que dice en la carta al hijo, lo llama hijo, seguramente se convirtió por la palabra del apóstol Pablo. Este es un hijo en la fe. En su segundo viaje, cuando pasó en el segundo viaje, ya lo encontró como un muchacho de testimonio. Dice que la iglesia de Listra hablaba bien de él, la ciudad, Iconio, que era una ciudad vecina, también daba testimonio. Y el apóstol lo lleva y Timoteo lo acompaña en gran parte del segundo viaje misionero y en todo el tercer viaje misionero. Quiere decir que él estuvo trabajando con este joven, con Timoteo, lo estuvo formando. Era el hombre de confianza de Pablo. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, le dice, como no podía soportar más el no saber qué pasaba en Tesalónica, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor. Cuando escribe a Corinto dice, por eso asimismo os he enviado a Timoteo, el cual os recordará mi proceder. Cuando el apóstol no podía ir, sabía que tenía allí un hombre fiel a quien mandar. Él iba. A ese hombre fiel, a ese hombre que lo acompañó, que ha quedado firme, él le escribe esta carta y le habla acerca del trabajo y le habla acerca del servicio. Y yo quisiera entonces detenerme en algunas cosas del capítulo primero que creo que son importantes. ¿Cómo permanecer fiel en el servicio del Señor en un tiempo de adversidad? ¿Usted se lo preguntó esto? Usted esta noche salió de su casa, volvió de su trabajo, vino acá, nadie la persigue, nadie la está mirando, nadie... Usted está con su Biblia, reparte evangelios, no tiene ningún problema. Algunas veces los cristianos pensamos, porque nos va bien a nosotros, que en todos lados es así. Y yo le digo que no en todos lados es así, que hay lugares donde los cristianos están perseguidos, donde los cristianos están sufriendo, donde los cristianos lloran a sus mártires. Y no muy lejos de aquí, no muy lejos de aquí. Piense usted lo que está pasando en este momento en las selvas de Colombia, por ejemplo, con la guerrilla y lo que la guerrilla está haciendo. Piense usted lo que pasó hace algunos años en las selvas peruanas con los hermanos y los pastores muertos, asesinados y fusilados en las puertas de las mismas iglesias, donde ser un cristiano y llevar la Biblia costaba tanto. ¿Cómo mantenerse firme en ese momento? ¿Quiénes son los que se mantienen firmes en ese momento? En primer lugar, lo que la carta señala es que Timoteo, que es uno de los que se mantiene firme, se mantiene porque están practicando, o Pablo, que se está manteniendo firme, están practicando una fe auténtica, una fe verdadera. Mire, lo único que puede sostenernos firme en los momentos de adversidad es una fe genuina, una fe verdadera, una fe auténtica, no una fe superficial. Timoteo había nacido en una casa dividida, un padre griego y una madre judía. Sin embargo, la madre en alguna forma había influenciado en él. Y la abuela, Eunice, Loida, que se la menciona aquí, la madre se llamaba Eunice, la abuela Loida, le transmitieron a él la fe. Y Pablo reflexiona sobre esto.
Y habla y recuerda esto en los primeros versículos, el versículo 5. Él le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, que la fe no se transmite, ¿vio? Usted no puede convertirse por su hijo. La fe es algo personal. Pero la práctica de la fe, la forma de encarar la fe, eso sí se transmite. Eso sí se transmite. Acá había mujeres que tenían una fe genuina, no una fe para los domingos, no una fe para los hermanos, sino una fe genuina que la vivían todos los días de su vida. Usted ve hoy este escándalo de senadores que tenemos en la Argentina. Yo a veces los escucho, no los noticieros, entonces vienen y hablan. Y yo, mientras que los escucho hablar, digo, no les creo, no les creo, no les creo. Me están haciendo el verso, no les creo. No les creo a nadie, ni a los que denuncian, ni a los que no denuncian. Llegó un momento que ellos hicieron una profesión de fe, pero han defraudado tanto que usted esa profesión de fe política no se las cree. A veces, cuando me paro y digo, no les creo, digo, pero alguno bueno va a haber, pero no hay vuelta que darle. Hay algo dentro mío que dice, no les creo, no les creo. Una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Hay que tener cuidado porque este es un peligro también en la fe, que muchas veces la fe no se practica, como dice aquí, sin fingimiento, sino que la fe empieza a ser una máscara que no habla de lo genuino, de la vida permanente, de la práctica constante. Cuando llegamos a la iglesia los domingos, todos somos santos, ¿no es cierto? Pero realmente la fe, o lo que nosotros somos en la fe, no es lo que se ve los domingos, es lo que se tiene que ver todos los días en nuestra vida, es lo que se ve en la vida cotidiana, en la vida diaria. ¿Cuántas veces hay hijos que se rebelan contra la fe viendo la dualidad de sus padres, que viven una cara dentro de la iglesia y otra cara afuera? Acá estamos frente a hombres que tienen una fe no fingida. La fe de Timoteo es una fe genuina. Dice, es como la fe de tu madre, es como la fe de tu abuela. Una fe que no la derriban los peligros, como la persecución de Nerón, ni la derriban las claudicaciones, porque es una fe auténtica, es una fe verdadera. Piense usted por un momento en la situación en que se encuentra Timoteo. Timoteo ve que el apóstol está preso y pronto a ser ejecutado. Y él lo sabe. Por el otro lado, mira a sus compañeros. Y lo tiene a Demas, que ha claudicado, a Figelo y Hermógenes, que han dejado solo al apóstol. Y ve una gran deserción. Sin embargo, él está firme en la fe. Su fe es genuina. Su fe es una fe verdadera. Su fe es una fe profunda que no está puesta ni en las circunstancias ni en los hombres. Tenga cuidado, hermano, con la fe que se pone en las circunstancias y tenga cuidado con la fe que se pone en los hombres. Si uno pone la fe en los hombres, se cae el hombre y se cae la fe. Si usted pone la fe en Dios para las circunstancias, cuando tenga la circunstancia adversa, se cayó la fe. El asunto es tener una fe no fingida, una fe genuina, que llegue el temporal, que llegue el problema, que lo estemos esperando, que nos tengamos que enfrentar en la muerte y podamos decir, como dice el apóstol, pero yo sé a quién he creído. Es decir, yo sé quién es el que me sostiene. No me está sosteniendo la circunstancia, no me está sosteniendo el compañero de lucha o de trabajo. No me va a hacer desertar que se caigan 10 a la diestra mía, ni me va a hacer desertar que tenga adversidad o enfermedad o que se me presente la muerte, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Este capítulo destila la fe de dos hombres, podemos decir de tres si lo ponemos a Onesíforo también, pero de dos hombres poderosos en fe, que están enfrentando dificultades, pero que tienen una fe no fingida. Cuando Pablo habla de su fe, él dice, yo sirvo a Dios con limpia conciencia. Entonces se da cuenta lo que es la conciencia, ¿no? Es la intuición moral que tiene el hombre, es la ciencia que nos acompaña, que viene con nosotros. Para hacerlo más sencillo. ¿Usted se acuerda de la historia de Collodi, de Pinocho, o de la película de Disney, ¿no es cierto? Pinocho tiene allí un grillo chiquito que le habla permanentemente y le dice cuando está mal. Y cuando él decide irse de la casa, lo primero que tiene que hacer es matar al grillo, lo aplasta al grillo y se va. Eso es la voz de la conciencia. Ese grillito que Dios nos puso adentro y que nos está hablando permanentemente cuando hacemos mal.
Pablo dice, yo tengo limpia conciencia, es decir, escucho la voz de mi conciencia, no la aplasto la voz de mi conciencia. Y yo me planteo delante de Dios mi ministerio, en soledad, cuando estoy solo con el Señor, y digo, Señor, te estoy sirviendo, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Dice, y me doy cuenta que tengo limpia conciencia, puedo analizarlo, hay menos, hay más, pero sé que estoy honesto en la fe. Son dos hombres honestos en la fe, los que están mostrando la eficacia de una fe verdadera, de una fe auténtica, de una fe genuina, no de una fe para la platea. Los senadores, cuando los escucho hablar, hablan para la platea. Para la platea. Podemos llegar a tener una fe para la platea, una fe para los que me escuchan, una fe para los que tengo delante. Acá tenemos dos hombres que se miraban adentro, se miraban a sí mismos y se veían en integridad. ¿Y cuál es el resultado de esta fe? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. En primer lugar, esta es la fe que le permitía soportar el oprobio. Lo trataban como un criminal, lo llenaban de cadenas. Es una forma de humillación a la persona, ¿no? Cargarlo de cadenas era humillarlo, era decir, es peligroso para la sociedad. Pablo tendría que haber agachado en ese momento la cabeza y decir, qué vergüenza para mí estar acá. Y él dice, yo no me avergüenzo, yo no me avergüenzo, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. En primer lugar, tengo por la fe la capacidad de soportar este oprobio que me han puesto. En segundo lugar, esto me permite enfrentar con serenidad la muerte. Porque al saber en quién he creído, y acá están esos 4 versículos que yo lamento no poder desarrollarlos estas noches porque no es el tema, donde él dice, hablando de Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a vida la luz, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo sé que he creído en el Señor que venció la muerte, que sacó la inmortalidad, por eso puedo mirar la muerte con serenidad. Pero además, era una fe que le permitía no sentirse frustrado. Si uno hubiera parado la historia en ese momento y hubiera hecho un balance, uno dice, la fe cristiana se pierde. La persecución de Nerón es tremenda. Ha logrado tomar a los apóstoles. En ese momento también estaría prisionero Pedro, allí en Roma. Ha logrado tomar a los apóstoles. La gente ha empezado a desertar. Se tienen que defender solo cuando llegan a los tribunales porque nadie quiere identificarse con ellos. Se acabaron los cristianos. Y Pablo dice, yo sé que Dios me dio un depósito de fe. ¿Y qué es ese depósito de fe? Ese depósito de fe. Que pueden algunos sentir que está perdido en este momento. Yo sé que estoy seguro que Él es poderoso para guardar ese depósito hasta aquel día. Estoy seguro. Mire, la versión popular traduce correctamente este versículo. Él dice, yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Como diciendo, no siento en este momento, no me siento frustrado por lo que esté pasando. No me siento frustrado porque me han abandonado. Siento el dolor por ellos, ¿no es cierto? Siento el dolor. Pero siento que lo que el Señor me ha encomendado y lo que yo he predicado, en alguna forma el Señor lo va a guardar porque es el depósito de Él. No se siente frustrado. Mi hermano, una fe auténtica nos sirve para sostenernos en el día de la prueba. Nos sirve para permanecer firme frente a la claudicación de los demás. ¿Vio cuando todos se caen? ¿No escuchó usted a algún hermano que se ha enfriado porque dice, porque lo vi caer a fulano? Los que se caen por la claudicación de los demás. Y nos permite enfrentar la eternidad con gozo. Hermano, algún día, el menos pensado, todos nosotros vamos a tener que estar cara a cara con la adversidad y con la muerte. Y ahí está la verdad de nuestra fe. Pablo está enfrentando la muerte en ese momento, la está viendo cara a cara. Timoteo está enfrentando el riesgo, lo están llamando para venir a aquel lugar donde está preso el apóstol, el riesgo. Y sin embargo ellos se sienten firmes en el Señor. El Señor es poderoso para ese momento. Esto es importante en este momento de tanto exitismo, donde la fe pasa porque me soluciona Dios todos los problemas, me saca todas las cadenas, me sana todas las enfermedades, me libra de todos los peligros y todo lo demás. Fíjese usted acá. La fe es mucho más que los que enseñan estos falsos maestros. La fe me sostiene en la adversidad, que es mucho más que quitarme el problema. Me ayuda a soportar el problema, la angustia, el dolor. La fe muchas veces es solución,
pero siempre es fortaleza, siempre fortaleza. A veces Dios dice sí y soluciona un problema y a veces sigue, pero la fe es la fortaleza que me ayuda en el tiempo de adversidad. A mí me hubiera gustado que Pablo terminara en otra forma, ¿vio? Que terminara viejito, en su cama, rodeado de sus colaboradores, que lo están apoyando todos ahí, orando con él. Sería maravilloso esto, ¿no es cierto? Pero mire, mi vida se beneficia más con esta forma de partir Pablo. Porque acá yo veo al héroe de la fe, al hombre de Dios, en plena crisis, y veo el poder del Señor para sostenerlo en medio de la crisis. Qué bendición tan grande leer esta carta y ver a este siervo en pie, en medio de la adversidad, porque ha tenido una fe auténtica, no fingida, profunda, puesta en el Señor, y porque sabe quién es aquel a quien él le ha creído. Él no creía solamente una doctrina, le estaba creyendo a una persona, mi hermano. A veces los cristianos creemos más en la doctrina que en la persona. Lo que tenemos no es un cuerpo de doctrina, aunque después voy a hablar de esto, ¿no es cierto? Hay un cuerpo de doctrina para sostener, pero la fe fundamentalmente está puesta en una persona. No dice Pablo, yo sé en quién he creído, sino yo sé a quién le he creído. Yo le he creído a esta persona, a la persona de Jesucristo. La fe está puesta en una persona, creemos en esa persona. Creemos en el amor, en el poder, en la victoria de Jesucristo. Y cuando la fe está puesta donde debe estar puesta, entonces esa fe es una fe fuerte, es una fe que me ayuda a soportar todo eso. Y en segundo lugar, el apóstol hace un llamado para que asuma la responsabilidad en ese momento. Hoy hablamos siempre de bendiciones, nunca hablamos de responsabilidades, ¿se dio cuenta? Además estamos en un mundo lleno de irresponsables. ¿No es cierto? Es un mundo lleno de irresponsables. Acá nadie tiene la culpa de nada, ¿no? Yo estaba sacando hoy la cuenta que cada vez que cruzo el semáforo de Agüero y Presidente Perón, que lo tengo que cruzar diariamente para ir de mi casa a la iglesia, no sé cuántas veces lo cruzo, prácticamente una vez sí, una vez no, veo a alguien que pasa en rojo. Y cada vez que voy a cruzar me tengo que cuidar. Es decir, que estamos rodeados de irresponsables, ¿no es cierto? Rodeados de irresponsables. Hoy yo estaba cruzando y venía un coche a toda velocidad, entonces yo me paré porque dije, este no para, yo tenía el semáforo, pero el coche frenó, estaba en rojo. Entonces yo pasé, ni bien pasé, atrás mío pasó. Es decir, paró para no atropellarme, la luz roja no pasa nada, ¿no es cierto? Este es un mundo de irresponsables, nadie es responsable de nada. El apóstol dice, asume tu responsabilidad de cristiano. Le dice a Timoteo, asume tu responsabilidad. ¿Qué es asumir la responsabilidad? En primer lugar, tiene la responsabilidad de cumplir su ministerio. Cada cristiano que ha sido llamado por el Señor le da una tarea. Le dice algo que debe hacer. Es el ministerio que tiene. Cuando Pablo pasó por segunda vez por Listra, vio a aquel muchachito que se había convertido la primera vez que él había pasado por ese lugar, y lo ve un joven de buen testimonio, lo ve un joven recomendado por su iglesia y por las iglesias vecinas, y Pablo y los ancianos dicen, este es un hombre apto para el ministerio. Entonces lo llaman, se reúne la iglesia seguramente, el apóstol pone las manos y reconocen en él y lo encomiendan a una obra que va a empezar a hacer. Pongan las manos, todos tienen que estar de acuerdo en que están viendo ese don en él. Pero acá el apóstol le habla y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, no creas que el hecho de que te hayamos impuesto las manos y que toda la congregación estuviera de acuerdo y todo esto te exime de la responsabilidad de cuidar ese don que el Señor te dio. Y entonces le dice, tú tienes que enseñar a los hermanos y tienes que enseñar a las iglesias. Tienes que mantener vivo el fuego del ministerio en tu corazón. Mi hermano, ¿cuál es la tarea que estás haciendo? Estás como mujer de la iglesia, estás enseñando a los niños, estás enseñando a los jóvenes, estás trabajando en el área de música, estás trabajando en el área de los desayunos, estás trabajando en el teatro. Tienes que tener cuidado porque el trabajo para el Señor no puede ser rutina. El fuego de Dios tiene que estar encendiendo nuestro corazón. Tiene que haber un fuego espiritual al hacer las cosas. Hay que mantener vivo eso. No permitir que se enfríe el corazón. Usted sabe que uno puede servir al Señor por oficio, porque lo sabe hacer. Uno lo puede servir por rutina.
Uno lo puede servir por costumbre, por inercia, porque ya lo hace siempre. Pero hay que hacerlo porque hay fuego espiritual dentro de nuestro corazón. Porque el corazón tiene que estar encendido todos los días para el Señor. Y para eso hay que avivar el fuego todos los días, todos los días. Todos los días Satanás te va a tirar un baldazo de agua para apagar el fuego espiritual de tu corazón. Todos los días uno tendrá que soplar en su propio corazón para que el fuego se encienda. Todos los días. Todos los días. Y mire, pasan los años, ¿no? Y usted se da cuenta que todos los días uno tiene que pararse frente a los problemas, frente a la adversidad, frente a lo que dicen los diarios, frente a lo que le pasa a los hermanos, frente a todo eso, y tiene que apantallar el fuego del corazón. Porque creo que no hay nada más terrible que el que está sirviendo por rutina, porque hay que hacerlo, con la cara torcida, vinagrado, mejor que no lo sirva. Al Señor hay que servirlo de corazón, en una entrega total. Le dice que avives el fuego del don que hay en ti, y no está queriendo decir que lo vuelva a encender porque se apagó. Él utiliza una palabra que aparece por única vez en griego en el Nuevo Testamento, ¿no? Que es mantengas encendido el fuego. Eso de que lo vigiles. Todos los que tienen algún hogar en su casa o alguna estufa de leña saben lo que significa esto. Que si uno lo deja, la ceniza empieza a tapar todo y finalmente se apaga. Dice que lo mantengas el fuego, que lo mantengas. Ese es el trabajo que tienes, mantener el fuego. ¿Por qué? Porque si lo mantienes nada te podrá cobardar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si el fuego del Espíritu está puesto en nosotros, el ministerio va a ser potente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Si yo mantengo el fuego del Espíritu activo en mi vida, voy a servir construyendo a los demás, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y si yo mantengo el fuego del Espíritu Santo en mi vida, tengo equilibrio en la vida, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Quiere decir que donde está el Espíritu de Dios, yo tengo contención sobre mi propia vida. Yo puedo ponerle límites a mi propia vida. Vio algunos que dicen que los toca el Espíritu Santo y se caen y pierden dominio propio. Esto es una barbaridad. Donde está el Espíritu de Dios hay dominio propio. Yo puedo dominar, porque el Espíritu es dominio propio. No es inconsciencia. No es inconsciencia. Es dominio propio. Donde está el Espíritu de Dios, yo alcanzo a manejar mi propia vida, puedo poner frenos a mi propia vida, puedo activar ciertas cosas, porque lo manejo a través de la mente y del pensamiento. Hay dominio propio. Primera responsabilidad, la responsabilidad de mantener activo el fuego, mantener activo el fuego, no permitir que se apague el corazón. La segunda, la responsabilidad de guardar el buen depósito. Esta era una de las preguntas que usted tenía, la del buen depósito. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Los cristianos recibimos al Señor, ¿no es cierto? Pero no recibimos solamente al Señor, sino recibimos la enseñanza del Señor. La enseñanza del Señor. Cuando Jesús llamó a los discípulos, les dijo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que hay un depósito, que es la enseñanza de Cristo, que el Señor manda que lo transmitamos a los demás. El apóstol dice primero, tienes que mantener el fuego de tu corazón ardiendo, pero cuidado porque cuando arde el fuego solo, uno se puede transformar en una hoguera sin sentido, que incendia todas las cosas. Hay que mantener el fuego ardiendo, pero hay que guardar el buen depósito, la enseñanza de Jesucristo. Debía guardarlo de las herejías, debía guardarlo de los falsos maestros, debía guardarlo de tantas cosas que atacan la enseñanza de Cristo. Mi hermano tenía que aprender, Timoteo, esto, que la fe no era lo que él sentía, que la fe no era lo que a él le parecía, que la fe no era lo que él creía, que la fe era un depósito de Dios en el que él tenía que hurgar y tenía que guardar de que fuera así. Mi hermano, la fe no es lo que yo siento. La fe no es lo que a mí me parecen las cosas. La fe no es lo que yo creo. Es la enseñanza que el Señor dio. Y si alguien se siente ministro de Jesucristo, sabe que no debe enseñar más que lo que el Señor enseñó. Y no debe añadir una sola palabra propia a lo que el Señor enseñó. Porque es la manera de guardar el buen depósito
El buen depósito es transmitir la enseñanza de Cristo. Usted, si alguna vez vino a consultarme por alguna cosa, sabrá que yo le dije, bueno, esto es lo que hay que hacer. Ahora le voy a dar mi opinión. Y yo diferencio bien esas dos cosas. Una cosa es lo que el Señor dice y otra cosa es lo que yo puedo opinar. En lo que el Señor dice no hay error. En la opinión del pastor puede haber error. Pues la opinión de un hombre. Pero jamás le voy a decir que una opinión mía es palabra de Dios. Y le voy a vender una cosa por la otra. Lo que el Señor dice es el buen depósito. El buen depósito. Uno tiene que saber cuál es el buen depósito. No es que no pueda dar un buen consejo, pero hay que decir, es un buen consejo que te doy yo. Lo que el Señor dice es el buen depósito y eso le dice, lo tienes que guardar. Aviva el fuego de tu corazón, pero mantén el depósito, porque algunos han avivado tanto el fuego que se están quemando en este momento. Se están quemando. Hay que tener cuidado de no tener tanto fuego como para que se quemó hasta el depósito. No se nos tiene que quemar el depósito, mi hermano. Tiene que haber fuego en el corazón, pero el depósito de Cristo tiene que permanecer allí. Es lo que el Señor enseñó. Eso no puede ser cambiado. Y en tercer lugar y último, no se asuste, este capítulo me habla de la osadía de vivir por la fe. Mi hermano, la responsabilidad del cristiano no es vivir la fe, es vivir la fe osadamente, osadamente, osadamente. Cuando los judíos y los paganos lo veían a Pablo, le decían, es una vergüenza lo que está predicando este. Los judíos lo miraban y decían, que era un maestro allí con Gamaliel, se preparó y todo lo que sabe de teología hebrea y todo, miren lo que está predicando, el crucificado. Los griegos que lo miraban a Pablo, gente culta, dice que estudió en Tarso de Cilicia, una de las grandes ciudades académicas del pasado, y que sabe tanto y que ha estado tan formado, mire lo que está predicando. Y Pablo escribe y dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y él tenía la osadía de la fe, de presentar a Cristo donde estuviera. Él iba a la sinagoga y presentaba a Jesucristo, iba al templo y presentaba a Jesucristo, iba al Areópago de Atenas y lo llevaban y presentaba a Jesucristo. Es decir, tenía un compromiso total de vivir la fe osadamente. Y aquí dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, no me avergüenzo. Y usted vio que la palabra avergüenzo aparece 3 veces en este capítulo. Aparece en Pablo que dice, no me avergüenzo de las cadenas ni de lo que estoy sufriendo. Aparece cuando habla de Onesíforo, dice, porque no se avergonzó de mis prisiones. Y le dice a Timoteo, que no se avergüence, que no se avergüence. Pablo y Onesíforo vivían la fe osadamente, y la fe necesita ser vivida con osadía. Por eso es admirable, mi hermano, es admirable la actitud de Pedro. ¿Se acuerda usted cuando estaba en la barca? Cuando todos creyeron que era un fantasma, Jesús que venía caminando. Y de pronto todos dicen, no, es el Señor, es el Señor. Y entonces se despierta la fe. Pero el único que tiene la fe osada es Pedro. Le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Esta es la fe osada, ¿ven? La fe que baja, la fe que se acerca, la fe que lucha, la fe que se equivoca, la fe que se hunde y la fe que es levantada por Jesucristo. Es preferible, mi hermano, tener una fe osada y equivocarse y que el Señor te tenga que levantar a tener una fe tibia y quedarte siempre en la barca mirando lo que pasa afuera. La fe osada es ir adelante, es ir adelante. Es llevar el mensaje de Cristo donde sea necesario. Es ser testigo en cualquier lugar. Es avanzar realmente. Es no avergonzarse. Es una fe que marcha más allá de los límites de la propia naturaleza humana, porque va dinamizada por el poder del Espíritu de Dios. Mi hermano, que esta noche realmente el Señor encienda tu corazón. Que esta noche el Señor encienda nuestro corazón con el fuego que viene de arriba. No con el fuego de abajo, sino con el fuego de arriba. Que en nuestra vida haya un genuino deseo de conservar el buen depósito. La doctrina de Cristo como está. No con todos los agregados que le hacen ahora y todas las cosas raras, sino la doctrina de Jesucristo, que es la que sana realmente el corazón de la persona. Pero sobre todo que este fuego y esta doctrina la vivamos realmente con osadía. Que el fuego de Dios nos esté impulsando hacia adelante. Tenemos un mes de septiembre duro y difícil de trabajo. Este es el mes de la osadía. Llegar
como dice aquella canción, El sueño imposible, del hombre de la Mancha, llegar donde nadie llegó, soñar lo que nadie soñó, es tener un ideal tan grande de trabajo, de acción para el Señor, que el Señor realmente pueda ver que nuestra fe tiene la osadía que viene de arriba. Estos hombres están en conflicto, estos hombres están en problemas, pero la fe osada, tremenda, el hombre que está en la cárcel y va a morir, le está pasando el legado, porque yo paso, pero el reino de Dios continúa. ¡Qué osadía! Y el joven que está lejos va a ir a la boca del lobo para acercarse a Pablo, para poder recibir el legado. Hombres que viven la fe osadamente. No los ha asustado nadie. El fuego de Dios está en ellos. Termino recordando una palabra de Jeremías. Dice Jeremías, en medio de los muchos problemas que tenía y las oposiciones y todo lo demás, dice que un día quiso mandar a pasear el ministerio. Usted no crea que todos los que estamos en el ministerio alguna vez no quisimos mandar a pasear todo, ¿no es cierto? A veces es tanta la adversidad que usted dice, mando a pasear todo. Y un día le pasó eso a Jeremías. Jeremías dijo, mando a pasear todo. Y dice Jeremías, dije, no me acordaré más de él. Está refiriendo a Dios, ni hablaré más en su nombre. Era tanta la adversidad que dijo, se acabó el profeta. Y entonces dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. El fuego de Dios, dice, me quemaba desde adentro. Y yo traté de hacer fuerza, pero no pude. Mi hermano, que el fuego de Dios encienda nuestro corazón y nuestros huesos, hasta tal punto que la adversidad nos haga hacer fuerza y no podamos, porque el fuego es más fuerte. El fuego de Pablo era más fuerte frente a la adversidad, era más fuerte. Tal vez en ese momento había muchas voces interiores que le decían, claudica, 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 y él dice, no pude, no puedo. El fuego del Señor está encendido en nuestra vida. Que el fuego del Señor encienda nuestra vida esta noche. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.